Misión Central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Atención, 3 estudiantes fueron asesinados a unos 65 kilómetros del norte de Detroit, en Estados Unidos. El hecho dejó además 8 heridos. El presunto autor de los disparos fue un estudiante de 15 años del mismo colegio. La policía aseguró que recibió más de 100 llamadas de emergencia al 911 tras la intensa balacera con pistola semiautomática. Con esta noticia del mundo iniciamos RTVC Noticias, emisión central. Vamos con los titulares. Cuidado, la pólvora causa graves tragedias. Alerta por alborada en Medellín desde la medianoche para darle la bienvenida a diciembre. Estados Unidos sacó a las antiguas FARC de la lista de grupos terroristas e incluyó a las disidencias de la nueva Marquetalia. Y ese bandido, ese miserable sale a hablar ahora de paz total. Fuerte mensaje del presidente Duque a alias Iván Márquez, quien cuestionó la implementación de los acuerdos. Otro niño en Vera enfermo en el Parque Nacional. Tiene 2 meses y es hermano del menor fallecido el fin de semana en Bogotá. Aberrante caso en Nariño. En falsas fundaciones de rehabilitación sometían a torturas y vejámenes a los internos. Sigue la alerta mundial por la variante Omicron. En Colombia, expertos dicen que hay que intensificar pruebas. Sindicatos empiezan a fijar posición sobre la negociación del salario mínimo. En el mundo, 3 muertos en nuevo tiroteo en un colegio en Estados Unidos. Y en deportes, Pekerman es el nuevo técnico de la selección vinotinto de Venezuela. Además, Colombia sigue sumando medallas en los Panamericanos Junior. Y en cultura hablamos de Spider-Man, porque el próximo 16 de diciembre se estrena Sin Regreso a Casa. Más adelante les cuento más. Hay alerta en Antioquia porque a la medianoche esperan una nueva celebración de la Alborada. Es una peligrosa costumbre para darle la bienvenida a diciembre. Miles de personas deciden quemar toneladas de pólvora. Las consecuencias son decenas de heridos y hasta las mascotas resultan afectadas. El llamado al que nos unimos es no a la pólvora. Los artefactos solo deben estar en manos de expertos. Vamos con Daniel Cañas. Daniel, buenas noches. ¿Cuál es el panorama en las horas previas a la alborada allí en Medellín? Mateo, Patricia, buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, la expectativa es bastante grande tanto por las autoridades como por la población en su mayoría del Valle de Aburrá, pues esperan que este año no se queme tanta pólvora, pues para no tener tantos quemados y afectar también a la fauna silvestre de aquí del área metropolitana. Las autoridades han adelantado campañas durante todo el día visitando esos lugares donde más reportes de quemados se han venido dando en los últimos años para sensibilizar a través de actividades lúdicas y recreativas a las personas y que cambien esta conducta. En el siguiente informe nosotros les contamos qué dicen las autoridades, cuáles van a ser las sanciones y también la historia de Juliana, una persona que por un descuido le cambió su vida hace más de 8 años por una vela. Hace 9 años, en el Día de las Velitas, la vida de Juliana Paucar cambió por completo. El fuego producido por una vela consumió una de las prendas de vestir que portaba. Las consecuencias de lo sucedido la obligaron a aprender a caminar nuevamente. Al incendiarse mi falda, esta se queme, se consuma y se adhiera a mi piel, generándome quemaduras de 3er y 4º grado, una profundidad bastante fuerte en la que conlleva perder mi movilidad, mi independencia, estar 5 meses en la clínica. Para evitar emergencias o lesiones como las sufridas por Juliana, las autoridades de la ciudad lanzaron la campaña Pare la Pólvora. Su objetivo es erradicar su uso de las celebraciones de fin de año. Quien incurra en estos delitos o en estas penalidades va a tener unas multas
que está en el código de policía, de hasta casi 1 millón de pesos. Según las autoridades, en la temporada de Navidad los índices de quemados aumentan, ya sea por pólvora o por mala manipulación del fuego. Solo en Medellín, el año pasado, fueron reportados 24 casos. El mensaje va a los padres de familia sobre todo, y es a que protejan sus hijos y enseñen conductas saludables que permitan no ponerse en riesgo. Según la Secretaría de Salud de Antioquia, en el último reporte entregado hasta el 27 de noviembre, los casos ya superaron los 30 quemados por pólvora en lo que va del año. Las tragedias con la pólvora dejan cifras que nos hacen reflexionar. En 2020 se quemaron 1.500 personas, Patricia, pero solo en diciembre de ese año fueron 634 las personas quemadas. A pesar de la pandemia, ese año hubo un aumento comparado con el 2019. Estamos hablando de 73 casos más de quemados. Y 44% de las víctimas se ubican entre los 10 y los 24 años de edad. Inicia la época de fiesta y unión familiar, pero de manera inexplicable fechas que terminan en tragedia para decenas de familias. La época de mayor número de notificaciones y de personas lesionadas con pólvora, por obvias razones, son los meses de diciembre y la primera semana del año siguiente, o sea, del mes de enero. La mayoría de personas lesionadas no necesariamente estaban manipulando directamente el material explosivo. Más del 85% son quemaduras, el 71% hacen referencia a laceraciones, el 32% a contusiones, el 15% a fracturas y el 13% a amputaciones, es decir, cerca de 182 personas sufrieron amputaciones, es un número importante. Los menores de edad son los más expuestos al riesgo, por eso la recomendación desde el ministerio es a los alcaldes y autoridades de policía para controlar la producción y comercialización de artefactos. En diciembre del año 2020 se presentaron un total de 634 casos de quemados con pólvora, donde cerca de 200 eran menores de edad. El 40% de los reportes corresponden al 24 y 31. La variante Omicron sigue preocupando al mundo y mucha atención porque hace unos minutos se confirmaron 2 casos en Brasil, lo que quiere decir que esta variante ya llegó a Latinoamérica. Entre tanto, siguen las medidas en Europa en busca de su contención. El reflejo de supervivencia hecho rutina por cuenta del COVID es moneda corriente en las calles de Londres. El cubrebocas retorna como el escudo más a la mano contra el virus. El apenas asomo de una cepa de SARS-CoV-2 plagada de mutaciones y su impredecible impacto detiene de nuevo el ritmo mundial. Sudáfrica y su región circundante, potencial epicentro del surgimiento de Omicron, está bajo lupa. Naciones Unidas rechaza que eso pase. Estoy profundamente preocupado por el aislamiento de los países del sur de África debido a las nuevas restricciones de viaje por COVID-19. No se puede culpar a la gente de África por el nivel inmoralmente bajo de vacunas disponibles y no debe ser penalizada por compartir información de salud con el mundo. Aún así, Sudáfrica emprendió afanosamente un compás de vacunación y de pruebas COVID para amainar el repliegue de varias partes del mundo hacia el cono surafricano. Miles de kilómetros al oriente, Japón registra el primer positivo de Omicron y en Europa, Holanda, en revisión retroactiva, ubica hace 11 días su primer caso de la nueva cepa. Para el grupo de las 7 economías más robustas del mundo, inminente es la acción conjunta para acelerar el ritmo de vacunación globalmente, aun cuando se debate sobre la efectividad de los inmunizantes actuales frente a la cepa, misma que no solo amenaza la salud, sino que frena el impulso de recuperación económica del planeta. En Colombia, los expertos afirman que es necesario intensificar el programa de prueba, rastreo y aislamiento selectivo para controlar una posible llegada de Omicron a Colombia. La nueva variante del SARS-CoV-2 tiene en alerta no solo al mundo, sino también a Colombia. Con los vuelos internacionales, el movimiento, sobre todo comercial, pues hay un desplazamiento muy grande de las personas
y sí pudiera llegar. El mayor temor por parte de las autoridades es el inicio de las festividades decembrinas, en donde el contacto y la cercanía entre las personas se hace más evidente. La Organización Mundial de la Salud recomienda intensificar la vigilancia epidemiológica, la detección de casos y contactos, como lo conocemos aquí en Colombia, que es el PRAS, hacerse la prueba, si es positiva hay que guardar aislamiento, dar el nombre de contactos. Si bien las vacunas son efectivas y seguras para evitar la enfermedad severa, hospitalización y muerte por la enfermedad, no son la única alternativa. Tenemos que utilizar la mascarilla que tape nariz, boca y mentón, ese distanciamiento de 1 o 2 metros, lavarse frecuentemente las manos, no estar en aglomeraciones. La OMS actualmente no recomienda cerrar fronteras por el impacto económico y social que genera esta decisión, como se vio al inicio de esta pandemia. Y a propósito de este tema, vamos inmediatamente a revisar las cifras de la pandemia. Les contamos que hoy se vuelve a presentar un incremento en el número de casos nuevos en nuestro país, con 2.296. Por otra parte, fueron 55 las personas que fallecieron, entre los que se encuentra una joven de 22 años de edad. Y el total de casos activos para hoy son 13.890 casos. Y ahora vamos a revisar cómo avanza la vacunación. A nivel nacional han sido aplicadas 56.705.122 dosis contra el COVID-19 y 24.478.676 personas ya cuentan con su esquema completo. Y también les decimos que han sido suministradas 1.414.906 dosis de refuerzo. Según las autoridades, lo exigido para asistir con un aforo del 100% será la misma que para los adultos. Sí, que sea obligatorio, porque no es justo de que algunas personas estén vacunadas y otras no. Los menores deberán tener como mínimo una dosis aplicada. A mí me parece perfecto, o sea, porque primero está la salud, ¿sí? Hay que cuidarnos y no descuidarnos. A partir del 14 de diciembre, todos los colombianos mayores de 12 años deberán presentar el carnet con el esquema completo de vacunación. Y cambiamos de tema para contarles que se confirmó una noticia anticipada en el Congreso de Estados Unidos. El Departamento de Estado anunció hoy la eliminación de la extinta guerrilla de las FARC de su lista de organizaciones terroristas. Sin embargo, incluyó a las disidencias de las FARC-EP en el listado. Después de 24 años en la lista que elabora Estados Unidos de organizaciones terroristas, las antiguas FARC salieron del registro. Lo anunció el jefe de la diplomacia, Antony Blinken. La revocación de hoy de las designaciones terroristas de las FARC es un mérito del acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano. Nuestras nuevas designaciones de 2 nuevos grupos terroristas continuarán aislando a quienes se dedican al terrorismo a expensas del pueblo colombiano. Blinken precisó que esta eliminación de la lista negra no cambia la posición de Estados Unidos acerca de los procesos judiciales iniciados o futuros contra exlíderes guerrilleros, incluyendo los de sospechosos de narcotráfico. Tampoco modifica decisiones de la JEP. Pero no fue la única novedad en la lista. Las disidencias de las FARC, al mando de los alias Iván Márquez y Gentil Duarte, entraron al registro. Las personas que realicen transacciones con quienes están en la lista podrían estar sujetas a la designación de terroristas y las instituciones financieras extranjeras que lo hagan podrían ser sancionadas. El presidente Duque reaccionó al anuncio de Estados Unidos. Explicó que su gobierno está concentrado en enfrentar a las disidencias. Hubiéramos preferido de pronto otra decisión, pero sabiendo eso, hoy estamos concentrados en enfrentar las disidencias, enfrentar estos grupos. El presidente Duque además consideró que el de Estados Unidos es un mensaje que da tranquilidad. Y como lo ha hecho Estados Unidos, que me parece que es un mensaje que le da tranquilidad, los que tienen procesos en sus cortes judiciales, los procesos siguen, los llamados en la justicia de Estados Unidos siguen y no se les otorgará visa. La vicepresidenta y canciller asegura que no se trata de una exculpación de delitos. El gobierno de Estados Unidos no ha dejado de considerar que todas las miembros de ese grupo de las FARC desarrollaron actividades terroristas, hicieron parte de un grupo terroristas y eso nos acompañará hasta el último día de sus vidas. Como un gran apoyo a la implementación lo ve el alto consejero de estabilización. Es una decisión que facilita aún más el apoyo que recibimos de parte del gobierno de los Estados Unidos en todos los frentes de la implementación y que ahora también va a poder hacerse respecto del proceso de reincorporación de la política de paz con legalidad. El líder de las antiguas FARC, Rodrigo Londoño, dijo en Twitter que es un reconocimiento al compromiso con la paz.
Y a propósito de las disidencias de las FARC, hay revuelo en el país por una declaración de alias Iván Márquez sobre la implementación de los acuerdos. El presidente Iván Duque lanzó una fuerte declaración contra el cabecilla de la llamada Segunda Marquetalia. Es un delincuente, es un terrorista, es un narcoterrorista. Y ese bandido, ese miserable sale a hablar ahora de paz total. El primer mandatario cuestionó que el exintegrante del secretariado de las FARC, que estuvo en la mesa de negociaciones de La Habana, hable ahora de una paz completa luego de 27 meses de haber retomado las armas. Como se lo pusimos hoy, la paz total para bandidos como él, es o capturarlos o darlos de baja. Y él solamente le espera el mismo destino de su homólogo Otoniel. Diego Palacio, el ministro del Interior, también reaccionó ante este pronunciamiento de Iván Márquez. El descaro del narcoterrorista Iván Márquez no tiene límites. Paz total para Colombia la tendremos cuando terroristas como usted sean capturados o neutralizados en operaciones militares. Alias Iván Márquez cuestionó la implementación del acuerdo en entrevista con el noticiero CMI. Y es que alias Iván Márquez tiene 5 circulares rojas activas por delitos como homicidio, reclutamiento forzado y secuestro. Información de inteligencia indica que su paradero sería Venezuela, desde donde continúa en el narcotráfico y el terrorismo. Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, es el jefe de las disidencias de las FARC luego de retomar las armas en agosto de 2019. Desde entonces se desconoce su paradero. Pasó de jefe negociador en los acuerdos de paz en el 2016 a ser el líder de la Segunda Marquetalia, una nueva etapa de la lucha armada. Reapareció en una grabación vestido de verde militar y al lado de una veintena de hombres armados con fusiles. Se sabe que está ubicado en Venezuela, protegido por delincuentes de la Segunda Narcotalia, que mantiene contacto permanente con otro sujeto denominado Romaña, recibiendo a carteles mexicanos dedicados al narcotráfico. Por esos delitos, son 5 las circulares rojas de Interpol activas en su contra. En Colombia se ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos, en Estados Unidos hasta 10 millones de dólares. Iván Márquez es una amenaza para Colombia, no puede posar de político hablando de paz cuando sigue cometiendo actos terroristas en Colombia. No puede uno, de forma cobarde, actuar de forma terrorista con la protección del régimen de Maduro en Venezuela para hablar de paz. Sin embargo, en Colombia las disidencias de las FARC atacan a la fuerza pública, continúan con el negocio del narcotráfico, asesinan líderes sociales. El consejero presidencial para la Seguridad Nacional dijo que antes de que finalice el gobierno, Iván Márquez y el Paisa serán capturados o dados de baja. Y se presenta una delicada situación de orden público en Cauca, exactamente en Argelia. La tercera división del ejército denunció que los indígenas no permiten la captura de disidentes de las FARC. Carlos Gutiérrez, muy buenas noches. Cuéntenos qué información tiene al respecto. Muy buenas noches, Patricia y televidentes. Sí, señora, alteraciones del orden público es lo que se ha venido registrando en los últimos días en esta sección del país, el municipio de Argelia, Santander de Quilichao y también la localidad de Florencia, que está ubicado justo en la frontera con el vecino departamento de Nariño. Allí se están haciendo una serie de intervenciones por parte de la policía, el ejército, acompañados por la fiscalía, y esto ha dado como resultado varios integrantes de grupos residuales o disidentes de las FARC fallecidos. También un número de informados que han resultado heridos en estos combates, en estos enfrentamientos. En Argelia en estos momentos se teme que los campesinos lleguen al casco urbano del municipio en busca de 3 jóvenes que fueron plagiados hace algunos días en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, esto en el norte del Cauca. Los jóvenes fueron retenidos en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca. Al parecer, quienes lo tienen serían integrantes de las disidencias de las FARC. La comunidad, a través de una protesta, exigió la liberación de los habitantes de la zona. En Argelia, Cauca, las autoridades reportaron enfrentamientos entre miembros del grupo residual Carlos Patiño. Como resultado, 3 hombres murieron. Además, se reportó la incautación de armamento, munición y uniformes. Donde uno de ellos es alias El Tío, quien era cabecilla de comisión y mano derecha de alias El Mocho, cabecilla principal de este grupo terrorista. Este sujeto era el encargado del entrenamiento de menores de edad. Además, era explosivista y adecuaba áreas con artefactos explosivos improvisados, donde la población civil y las tropas han sido víctimas de este accionar criminal.
Durante las últimas semanas en los municipios de Argelia y Florencia, Cauca, se han registrado enfrentamientos entre el ejército, ELN y organizaciones criminales. Y le hacemos seguimiento a la situación de los indígenas en Vera, allí en el Parque Nacional de Bogotá. Otro menor de edad está gravemente enfermo. El niño es hermano del que murió el fin de semana pasado y actualmente se encuentra bajo observación médica. Se trata de un bebé de 2 meses, hermano del menor fallecido el pasado domingo. Tienen desnutridos para la condición de alimentos, la condición de dormir, están durmiendo los niños al piso, cogiendo frío, amanece diarrea, fiebre, vómito, tos fuertes. Por eso le mandaron urgentemente al hospital para que no fallezcan más los niños. A través de un comunicado, la Secretaría de Salud indicó que la atención médica estuvo obstaculizada durante unos minutos, generando un riesgo vital para la salud del menor. Al momento de intentar realizar la atención requerida, el equipo de la Secretaría Distrital de Salud no logró proceder con el traslado, dado a que su acudiente no lo autorizó y adicionalmente suspendió el suministro de oxígeno y solo minutos después permitió la remisión al Hospital San Ignacio por la condición médica del menor. Pidieron un apoyo de ayuda que presten servicio 24 horas aquí en Parque Nacional y ellos vinieron 2 días nomás prestado servicio aquí. Pero llegaron sin herramientas, ni pastillas, ni nada, mejor dicho, vienen a mirar, registrar y valorar y ya. La Secretaría de Salud reiteró el urgente llamado que le han hecho a los 14 pueblos indígenas que permanecen desde hace 2 meses en el Parque Nacional para que permitan la atención oportuna de los menores. La Fiscalía en Nariño descubrió 2 centros de torturas en Ipiales, donde bajo la fachada de Fundación de Rehabilitación sometían a todo tipo de vejámenes a más de 90 internos, quienes denunciaron golpes, choques eléctricos y consumo de alimentos en descomposición. Las 2 fundaciones fueron creadas en el 2020 supuestamente con el propósito de ayudar a jóvenes adictos a las drogas y el alcohol en su tratamiento de rehabilitación, pero terminaron convertidas en centros de tortura. Las cuales no contaban con permisos de la Secretaría de Salud de Ipiales ni de la Secretaría de Salud Departamental de Nariño. Tampoco el personal que trabajaba en la fundación tendría la preparación como terapeutas, psicólogos o psiquiatras. Los capturados son los fundadores y empleados, los mismos que según la Fiscalía causaban sufrimiento físico y psicológico a más de 90 internos como supuesto método de recuperación, como choques eléctricos y asfixia. Golpes con tablas, arrojaban orines, obligaban a permanecer con ropas mojadas a los internos, restringían la alimentación, daban alimentos en estado de descomposición y los encerraban en habitaciones durante largos periodos, sometiéndolos a diferentes actos crueles. 9 personas fueron capturadas y enviadas a la cárcel por un juez de Ipiales. Además, se abrió una línea de investigación para establecer si se presentaron casos de abuso sexual. Increíble. Y en otras noticias, cerca de 19.000 familias en todo el país han resultado afectadas por las continuas lluvias. Son más de 300 municipios los que reportan emergencias por inundaciones y deslizamientos. Iniciamos nuestro recorrido por las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Cali, debido a las fuertes lluvias, se registraron inundaciones en algunos sectores ubicados en el suroccidente de la ciudad. Los bomberos voluntarios atendieron algunas eventualidades, comerciantes perdieron parte de su mercancía. Mientras tanto, son 20 de los 42 municipios que tiene el departamento que han registrado algún tipo de emergencia en esta segunda temporada de precipitaciones. Luego de permanecer cerrada durante 24 horas, la autopista Medellín-Bogotá en el tramo El Santuario Caño Alegre ya fue habilitada por el Instituto Nacional de Vías. En la región Caribe, el IDEAN informó que hay alerta roja en la cuenca baja de Río Magdalena entre los municipios del Banco y Plato y recomendó a los habitantes de las zonas ribereñas estar atentos a los niveles de Río Magdalena, ya que en los próximos días habrá intensidad de lluvias. La Dirección General Marítima DIMAR hizo un llamado a la prevención y a tomar medidas de seguridad tanto a las embarcaciones como a las comunidades ubicadas en zonas bajas y de inundación en Cartagena. Eso debido al incremento de la marea que por esos días alcanza los 34 centímetros.
La apertura de la frontera entre Colombia y Ecuador estará regida por nuevas medidas anunciadas por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Comerciantes colombianos no están de acuerdo con las limitaciones de última hora. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía la información. Como un baldado de agua fría fue catalogado por parte de comerciantes de Ipiales aquí en el departamento de Nariño la no reapertura del puente internacional de Rumichaca a partir de mañana 1 de diciembre, como lo dio a conocer el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. El gobernador John Rojas exigió respeto para Colombia y para el departamento de Nariño. No puede ser hoy la excusa de la nueva variante Omicron que lleve a tomar estas medidas. Creemos que los dos países hemos trabajado de la mano especialmente por garantizar la bioseguridad, el compromiso en una actividad económica segura. La no reapertura del puente internacional de Rumichaca aumentará el tema de inseguridad, sobre todo por los pasos informales que existen en esta zona entre Ecuador y Colombia, según dieron a conocer las autoridades. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y hay decisión sobre las zonas protegidas del páramo de Santurbán. La minería artesanal será permitida en el municipio de Betas, en Santander. Juan Jacobo Lozano, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía la información. El municipio de Betas es el primero de 30 en firmar un acuerdo de voluntades para dar paso a la delimitación del páramo de Santurbán. Este municipio santandereano entregó el 70% de su territorio a la conservación de este ecosistema y dejó un 30% para la ejecución de otras actividades como la agropecuaria y la minería artesanal. Y logramos firmar un acuerdo con presencia del viceministro de Ambiente y la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, que nos permite darle la tranquilidad a nuestra comunidad de Betas, que nos permite decirle a los betanos que salvamos al municipio de la crisis en la que estaba y que hoy con este acuerdo nos permite seguir avanzando con nuestra pequeña minería, de la mano por supuesto con más compromiso del cuidado de nuestro medio ambiente. Ahora el Ministerio de Ambiente tiene que avanzar en la misma tarea con el resto de municipios que hacen parte del páramo de Santurbán. Esa es la información desde Bucaramanga. Juan Jacobo Lozano para Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En Tauramena, Casanare, fueron halladas 3 fosas clandestinas. Al parecer, en la zona habrían restos de 6 personas desaparecidas durante el conflicto armado. Más información con los periodistas de la Radio Nacional. Nava Ramos fue designado como gobernador de Arauca tras acoger la decisión del Tribunal Superior después de enviar a la cárcel al gobernador José Facundo Castillo Cisneros por presuntos nexos con el ELN, mientras se designa un gobernador por procedimiento de terna como lo establece la ley. La Procuraduría Provincial en Manizales confirmó que a dicha agencia del gobierno llegaron de manera oficial las denuncias de la veedora ciudadana Olga Piedad Cárdenas y 2 concejales, César Augusto Díaz y Héctor Fabio Delgado, ambos del Partido Liberal, sobre el presunto abandono del cargo en el que incurrió el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, cuando al parecer tenía que regresar a su despacho el día 20 de noviembre y lo hizo 3 días después sin justificar su ausencia. En Cali, las autoridades de salud ampliaron el aforo al 100% para los establecimientos y lugares de ocio, además de eventos masivos. Esto para festividades como la Feria de Cali y el Petronio Álvarez, que ya se acercan en esta temporada de fin de año. Los establecimientos pueden hacerlo solamente si exigen el carné de vacunación con esquema completo a sus clientes, situación que comenzará a implementarse en todo el país a partir del 14 de diciembre. Y vamos con información de servicio aquí en RTVC Noticias. El próximo 5 de diciembre, los jóvenes entre 14 y 28 años de edad podrán votar y elegir a los integrantes de los consejos de juventud. Esta es una cita muy importante con la democracia, Mateo y televidentes. Es la primera vez que los menores de edad pueden acudir a las urnas, así que preparen tarjeta de identidad, la contraseña de la cédula de ciudadanía también sirve. Atención al siguiente informe, tome nota. Las elecciones de consejeros locales de juventud se realizarán de manera simultánea en los más de 1000 municipios del país. Las urnas estarán abiertas de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Los jóvenes se inscribieron vía 3 maneras. Primero, jóvenes independientes que se inscribieron por firmas. Segundo, jóvenes de organizaciones juveniles. Y tercero, jóvenes de partidos políticos. Los jóvenes van a poder votar por primera vez por listas cerradas, listas paritarias, es decir, 50% hombres y 50% mujeres, y adicionalmente listas cremalleras, un hombre y una mujer, un hombre en el orden del tarjetón.
Estas elecciones tendrán delegados especiales de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y de la MOE. Deberán marcar una sola lista de un solo grupo de estos tres que hay en el tarjetón. Si marcan dos listas de diferentes categorías o dos listas de la misma categoría, el voto será inválido. Para poder sufragar, los jóvenes podrán presentar la tarjeta de identidad, la contraseña o la cédula de ciudadanía. El censo ya está depurado, el de los jóvenes. Vamos a instalar 20.000 mesas, arrancamos con 15.000, pero a raíz del gran éxito que tuvo la registraduría en el periodo de inscripción, subimos 5.000 mesas más para corregimientos. Los padres de familia podrán acompañar a los jóvenes entre 14 y 17 años a los puestos de votación para que ejerzan su derecho al voto. Es el momento en el que los papás acompañen a votar a los adolescentes. En ese sentido, invitarlos a todos para que el 5 de diciembre sea un parche de la democracia. La Registraduría Nacional habilitó el aplicativo Infovotantes para que los jóvenes puedan consultar sus puestos de votación con anticipación. Información del mundo en RTVC Noticias. Comenzamos con los hechos más importantes del día en imágenes. La UNESCO reveló que en América Latina hay una crisis en la escolaridad desde hace 8 años, con niveles muy bajos en competencias mínimas de lecturas y matemáticas. Nuestra segunda imagen en Chile, un proyecto de ley para despenalizar el aborto cuando hay 14 semanas de gestación fue rechazado y archivado por 1 año por la Cámara de Diputados. Y Barbados se declaró oficialmente como república. Esto significa que su jefa de Estado ya no es la reina Isabel II de Inglaterra. Así iniciamos. América Latina y el Caribe se enfrentan a una crisis en materia educativa. Esto debido a que los estudiantes están estancados en el aprendizaje desde 2013 sin lograr las competencias mínimas fundamentales en lectura y matemáticas. Así lo reveló hoy el estudio regional comparativo y explicativo de la UNESCO, que contempla a 16 países de la región, incluido Colombia. Una oficina de banco abandonada y ubicada en Barcelona, donde residían varias personas, fue epicentro de un incendio que dejó 4 muertos. Los bomberos de la ciudad informaron que a las 6 de la mañana, hora local, recibieron una llamada advirtiendo de la conflagración que logró ser extinguida. Las autoridades afirmaron que las víctimas, 2 adultos, un niño y un bebé, eran todos parte de la misma familia y fallecieron a causa de intoxicación. Otras 4 personas fueron rescatadas. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El argentino José Néstor Pekerman fue oficializado el día de hoy como nuevo entrenador de la selección vinotinto de la selección de Venezuela después de un receso de 3 años. Pues bueno, el entrenador llegará con un contrato de 5 años, vivirá en Isla Margarita y hoy confesó que todavía lleva a nuestro país en el corazón. Lo recibieron con una periodística calle de honor porque entienden que sus títulos mundiales juveniles y las clasificaciones a mundiales absolutos con Argentina y Colombia pueden llevar a la Vinotinto al máximo evento orbital en el 2026. Que tuviera un compromiso, que tuviera experiencia, que viniera con un proyecto integral, porque estamos en el momento de transformar el fútbol nacional. Y así respondió en su primera intervención. Y sé que estoy en el lugar correcto. A muchos colombianos aún les duele su partida y viven en incertidumbre, pero parece que así continuarán. Cuando yo me he ido de Colombia dije que no iba a hablar nunca de por qué me iba de Colombia. Porque para él Colombia vive en su ser. Yo soy un enamorado de Colombia y sigo con el corazón de los colombianos porque así me brindo yo, tengo todo el mejor recuerdo y el cariño por la gente de Colombia. Junto a Patricio Camps, Fernando Batista y Leandro Cufré en el banco y su representante Lescano manejando los hilos desde atrás, Pekerman comienza su aventura vinotinto buscando agregar otra hazaña a su exitoso palmarés como director técnico.
Y ahí está la noticia del día, muchos con nostalgia, todavía con recuerdos y mucho cariño por el técnico Pekerman. Pero cambiemos de tema porque nos vamos inmediatamente a la ciudad de Cali. Allí se están disputando los Juegos Panamericanos Junior, que recuerden van hasta el 5 de diciembre. Y Colombia sigue con muy buena racha y consiguiendo medallas importantes en bolos y en patinaje. Pero es Paula Fresneda la que nos cuenta todos los detalles y la actualidad de nuestra delegación. Paula, muy buenas noches. Vanessa, ¿cómo está? Un saludo para usted y para todos los televidentes de RTVC Noticias. Nosotros los saludamos desde el Patinódromo Mundialista de Cali, ubicado en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde hace minutos Gabriela Isabel Rueda y Juan Jacobo Mantilla han logrado la medalla de oro en los 1000 metros sprint. Así que Colombia en este momento tiene 28 medallas de oro. Pero la cosecha en el patinaje comenzó muy temprano. Aquí les tenemos, por supuesto, lo que ha sido el diario de esta octava jornada de los primeros Juegos Panamericanos Junior. La primera medalla de oro para Colombia en esta nueva jornada llegó en el patinaje de velocidad en la prueba de los 200 metros meta contra meta. Valeria Rodríguez fue la gran ganadora. Gracias a Dios se pudo obtener la medalla, sé que di lo mejor de mí. Sin embargo, en la misma prueba rama masculina, Salomón Carballo obtuvo la medalla de bronce. Y aquí está la explicación del por qué no pudo estar en lo más alto del podio. Se entrenó la pista siempre muy caliente y se entrenó con un tipo de rueda. Y el atleta salió con esa rueda, pero por la lluvia la pista secó, pero no alcanzó a calentarse, estaba muy fría. En la prueba individual del bowling, la colombiana Sara Duque obtuvo la medalla de plata, perdiendo ante Taishaye Naranjo de Puerto Rico. Muy feliz de poder lograr la medalla de plata, un torneo muy duro. En esa misma disciplina, Felipe Gil, quien ya había obtenido el oro en los dobles masculinos, obtuvo la medalla de bronce. Y ustedes saben que por la pantalla de Señal Colombia pueden disfrutar de estos primeros Juegos Panamericanos Junior. En este momento estamos viendo un poco de lo que es la disputa de la medalla de oro en el voleibol. Estamos hablando del partido entre Brasil y México. Brasil y México, están calentando en este momento, muchas gracias a producción. Están en este momento haciendo todo el trabajo de calentamiento previo para lo que va a ser esa disputa de la medalla de oro. Recordemos que esta es la octava jornada y que restan 4 días nomás para lo que va a ser la definición final de estos Juegos Panamericanos Junior en los que Colombia se ubica en este momento en la cuarta posición, en los que Brasil y México son segundo y tercero respectivamente, y por supuesto esa medalla de oro pues va a ser bastante significativa. Nosotros nos dejamos con la información de la cultura y con Laura Galindo, y más adelante nos vemos con mucha más información desde Cali. Y hoy estoy aquí para, 1, saldar una deuda, y 2, hablar de uno de mis superhéroes favoritos, que es Spider-Man. Resulta que el próximo 16 de diciembre se estrena su próxima película, que se llama No Way Home, No Hay Camino a Casa, y es parte de una trilogía de películas que todas tienen la palabra home en el título. Homecoming, Far From Home y esta tercera que vamos a poder ver dentro de poco. Pues resulta que yo les decía, Spider-Man es uno de mis superhéroes favoritos por 2 razones. La primera es porque es humano, no es un héroe que nació con poderes, que viene de otro planeta, o como Superman, o por ejemplo, tampoco es el rey de los océanos, como le pasaba a Aquaman. Es un adolescente común y corriente al que lo pica una araña y le da cierto sentido arácnido y unos poderes especiales. Pero como es humano, pues tiene que lidiar con todas las vicisitudes de ser humano. No tiene con qué pagar el arriendo, vive con la cara llena de acné, está enamorado y la persona a la que está enamorada nunca le para bolas, se burlan de él, es supremamente tímido, pero pues cuando es Spider-Man de alguna manera se vuelve su alter ego y es gracioso, es sarcástico, es valiente, lucha contra el crimen. Entonces de alguna manera es esa dualidad entre vernos reflejados y ver lo que nos gustaría ser. Y la segunda razón por la que me gusta es porque es uno de los pocos superhéroes que se ha enfrentado al dolor. Resulta que lo creó Stan Lee en 1967, fue parte de un cómic que se llamaba Amazing Fantasy,
y le fue tan bien que tuvo luego pues, su propio cómic, incluso una serie en Japón, pero ahí ya se volvió un superhéroe y perdió su encanto, a la gente no le gustó tanto. Pero dentro de ese cómic, en el capítulo 15, tuvo que enfrentar la muerte de la novia. Resulta que tenía un enemigo, que es el Duende Verde, que secuestró a Gwen Stacy, que era la novia, y pues cuando él fue a rescatarla estaban parados en el puente de George Washington, en el George Washington Bridge de Nueva York, y el Duende Verde empujó a la novia de Spider-Man. Spider-Man lanzó su telaraña y alcanzó a recibirla, pero cuando la levantó ya estaba muerta. Y pues dice el editor del cómic que lo que mató finalmente a Gwen Stacy fue el latigazo cervical que se dio cuando Spider-Man la jaló. Los fanáticos dicen que no, que el Duende Verde tiene una frase en ese cómic en el que dice que de todas maneras ella iba a estar muerta porque nadie sobrevive a esa caída, así que juzguen ustedes. Lo importante es que vamos a poder ver la película este diciembre y que yo pago mi deuda porque no le habíamos dedicado suficiente tiempo en RTVC Noticias a la próxima película de Spider-Man, pero como bien dice Gabriel García Márquez, no hay noticias viejas sino mal contadas, o como dice el gran filósofo, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Continuamos con más información aquí en RTVC Noticias, emisión central. El viernes inician las negociaciones para definir el salario mínimo. El gobierno espera que haya consenso y los sindicatos ya empiezan a fijar posiciones. La Central Unitaria de Trabajadores por ahora no se compromete con cifras, pero ya expone sus argumentos. Plantearemos un incremento que va a estar por encima de las 2 cifras, o va a ser de 2 cifras. Para los expertos, dentro de las negociaciones se deben tener en cuenta otros parámetros como la informalidad laboral y la incidencia de la pobreza. Analistas proyectan un incremento entre el 4,5 y el 5% en el salario mínimo, lo cual está representado en cerca de 45.000 pesos, 48.000 pesos. Por su parte, el presidente Iván Duque afirmó que en su gobierno el salario mínimo ha tenido los aumentos más altos. Nosotros siempre hemos buscado que haya, por un lado, la responsabilidad con la economía, pero por otro lado, en mantener el poder adquisitivo de la clase trabajadora de nuestro país. La fecha límite para llegar a un acuerdo será el próximo 15 de diciembre. De no ser así, el gobierno nacional tendrá hasta el 30 de diciembre para definir por decreto la cifra del salario. El DANE comunicó que para octubre la tasa de desempleo en el país fue de 11,8%, cifra que es 2,9 puntos porcentuales más baja en comparación con la registrada para el mismo mes del año pasado. El dólar cerró hoy en 3.995 pesos y bajó 40 pesos frente a su cierre del lunes de 4.035 pesos. La tasa representativa del mercado este martes fue de 4.010 pesos con 98 centavos. El precio de la carga de café bajó hoy a 2.136.000 pesos, 3% menos que ayer. El precio del barril de crudo bajó 3,13% y se cotizó en $67.66, mientras que el petróleo europeo descendió 3,29% y su valor quedó en $70.81. Y a propósito de cifras, es martes de analizar los datos del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. Como ustedes lo saben, el DANE presentó los resultados de la 16ª ronda del pulso social que se hace con frecuencia mensual en las 23 principales ciudades del país y en ese momento hizo referencia al mes de octubre de 2021. Como ustedes saben también, tenemos 11 temas que cubrimos en el pulso social, uno de ellos asociado con el bienestar subjetivo. ¿Cómo se sienten los jefes de hogar, hombres o mujeres, ante diferentes dimensiones? Una de ellas, muy importante en esta temporada de fin de año, es la percepción de seguridad o de inseguridad. En particular, el pulso social indaga a los jefes de hogar cómo se perciben a la hora de caminar solos o solas de noche en su barrio. Y ahí califican entre nunca salen, muy inseguros, inseguros, seguros o muy seguros. Es decir, tenemos 5 calificaciones en donde la percepción de inseguridad tiene como resultado la agregación del sentimiento de inseguridad con el de alta inseguridad.
Ahí vemos cómo en julio del 2020 solamente el 36% de los jefes de hogar se percibían inseguros de hacer esta actividad de salir a caminar solos o solos de noche en su barrio, cuando en octubre del 2020, exactamente un año atrás, el 40% de ellos se percibían en esta misma condición. No obstante, y de forma desafortunada, en octubre del 2021 nosotros estamos viendo que el 56% de los jefes de hogar se están percibiendo inseguros a la hora de salir a caminar solos de noche en su barrio. Es importante entrar a analizar cómo se distribuye geográficamente esta percepción de inseguridad. Esta percepción de inseguridad es bastante heterogénea dentro de las 23 principales ciudades del país. Como ustedes lo pueden ver en este momento en pantalla, 3 ciudades, Quibdó, a Riohacha y a Cartagena, en donde más del 90% de los jefes de hogar se perciben inseguros o muy inseguros de hacer esta actividad, ustedes ya saben, salir a caminar solos o solas de noche en su barrio. Mientras tanto, Manizales es la ciudad más segura, solamente el 23.7% de sus jefes de hogar se perciben inseguros de hacer esta actividad y le sigue Medellín con aproximadamente un 27%. Pero también es importante hacer énfasis en lo que sucede en las 5 principales ciudades del país. Ahí estamos viendo, en este caso particular, como en Cartagena, recuerden que ya lo habíamos mencionado, más del 90% de los jefes de hogar se perciben inseguros de salir a caminar solos o solas de noche en su barrio. Después tenemos a Medellín como la ciudad más segura, solamente el 27% aproximadamente, y desafortunadamente vemos como en Barranquilla, que tenía una tendencia muy similar a la del promedio de las 23 principales ciudades del país, vemos una desmejora a lo largo de las 3 últimas mediciones. Esta misma pregunta la hacemos a la hora de analizar la percepción de día. Y miren ustedes cómo de día, en el caso particular de Medellín, pasamos de un 27% de jefes de hogar percibiéndose inseguros a la hora de salir a caminar solos o solas de noche en su barrio, a algo cercano al 11% de ellos a la hora de salir a caminar de día. Algo que no sucede con el resto de las principales ciudades del país. Miren ustedes cómo incluso en Cartagena o en este caso en Barranquilla puede incluso resultar más inseguro salir a caminar de día en el barrio que de noche. Todas estas estadísticas que se producen con frecuencia mensual se vuelven una herramienta muy importante para que alcaldes y autoridades puedan activar de una forma focalizada planes de seguridad ciudadana que mejoren el bienestar ciudadano de todos los habitantes de estas 23 principales ciudades del país. Un importante anuncio sobre Hidroituango y alisten el bolsillo porque suben los parqueaderos en Bogotá. Toda la información en el siguiente resumen en un minuto. Empresas públicas de Medellín anunciaron que se pondrá en marcha el plan Mireya para tomar el control de las obras de Hidroituango y evitar que se ponga en riesgo el proyecto. El gobierno nacional y los líderes de las antiguas FARC ya definieron el cronograma de trabajo para que 43 personas en proceso de reincorporación y sus familias se trasladen al municipio de Doncello en el Caquetá, departamento del Meta. A partir del próximo año subirán las tarifas de parqueos en Bogotá. En el caso de los carros, el cobro máximo por minuto pasará de 110 a 120, para motos de 77 a 85 por minuto. La Alcaldía Mayor de Bogotá tiene listo el borrador del decreto que establece un aumento. La DIAN emitió una resolución la cual las empresas deberán implementar en su sistema la facturación electrónica con el fin de llevar un mayor control en los pagos de nómina de sus empleados. El plazo límite para las pequeñas empresas será hasta el próximo 10 de diciembre. Para las grandes compañías será hasta el 10 de enero de 2022. 7 de la noche, 48 minutos, es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming de rtbcnoticias.com. Los leemos, nos conectamos con el numeral Me Conecto con RTBC. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Camilo y Sara acaban de dejar el nido y para dos jóvenes con responsabilidades de adultos será todo un desafío volverse independientes. Escoba y recogedor. Y bombillos.
Camilo, te tiraste la pared. Adiós Hotel Mama. Estreno. Miércoles 1 de diciembre, 3 de la tarde. Serie financiada por el Mintic, ganadora de la convocatoria 2020. La pandemia ha traído grandes desafíos. Uno de ellos es la importancia del ahorro y el manejo adecuado de las finanzas. Llega el momento del pago de la prima y seguramente para muchos es un momento importante de poder utilizar la prima para varios aspectos. Muchos de esos aspectos tienen que ver con cubrir algunas necesidades ahorita de esta época de diciembre, regalitos para la familia, algo de deuda seguramente con las que venimos. Pero de alguna manera u otra, la invitación es a que hagamos una revisión muy juiciosa de si hay un espacio adicional para guardar un pedacito de esa prima y ahorrar. Según un estudio realizado este año por la firma de datos Kantar, en el país solo 1 de cada 10 colombianos ahorra y las personas que guardan dinero lo hacen con el fin de destinar estos recursos para la compra de vivienda, 23%, proyectos de educación, 14%, y temas viajes y ocio, 11%. El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir viene promoviendo el ahorro, ofreciendo más de 50 alternativas de inversión en mercados locales y globales. Pensiones Voluntarias es un vehículo óptimo para ese ahorro, es un vehículo que, entre otras cosas, cada vez avanza más en la posibilidad de hacer más fácil esa afiliación. Hoy por hoy tenemos a Tu Ahorro es Porvenir como un medio de afiliación 100% digital, un proceso muy fluido, muy rápido, muy fácil de entender. Las pensiones voluntarias se han convertido en una alternativa interesante para cumplir metas específicas de ahorro como viajar, comprar carro o simplemente tener un ahorro para la temporada escolar. Tenga en cuenta este modelo de planeación financiera, le servirá para optimizar sus ahorros e invertir de una mejor manera. Regresamos con información del mundo en RTVC Noticias. La Cámara de Diputados de Chile rechazó hoy un proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de embarazo y archivará la iniciativa por un año. Esto representa un duro golpe para los movimientos feministas del país austral. Hasta 2017, Chile era una de las pocas naciones del mundo que no permitía la interrupción del embarazo en ninguna circunstancia. Desde ese año se permite solo por 3 causales: riesgo de vida para la madre, violación e inviabilidad fetal. Barbados se convirtió oficialmente en república en una ceremonia en la cual la reina Isabel II dejó de ser la jefa de Estado de la isla. Conocida por sus playas paradisíacas, su ron y por ser también la cuna de la superestrella mundial de la música Rihanna, Barbados tiene como nueva jefa de Estado a una mujer, Sandra Mason, hasta ahora gobernadora general del país tras su elección del 21 de octubre. Mason juró su cargo durante la ceremonia en la capital del país, Bridgetown, a la cual asistió el príncipe Carlos. Y regresamos con más deportes aquí en RTVC Noticias y regresamos otra vez a la ciudad de Cali con nuestra compañera Paula Fresneda, porque Colombia empieza su participación en atletismo y la apuesta está en los 20 kilómetros marcha gracias a un atleta, a Juan José Soto. Pero Paula nos tiene la historia de este atleta. Adelante, Paula. Vanessa, ¿cómo está de nuevo? Los saludamos desde el Patinódromo Mundialista de Cali y sí, la apuesta que le hacen es a Juan José Soto Ruiz, que además tiene familia en el atletismo, justamente en los 20 kilómetros de la marcha también, que han participado además en Juegos Olímpicos, de Pitalito, Huila, un hombre de una tierra en la que hemos visto a diferentes personajes del deporte colombiano pues estar presente en el deporte de alto rendimiento. Esta es la historia de Juan José Soto Ruiz, a quien tuvimos la oportunidad de conocer aquí en RTVC Noticias. Juan José Soto Ruiz heredó el amor por la marcha gracias a su motor, la familia. Mi motivación fue mi hermano, ya que cuando era pequeño ya lo acompañaba con mi papá en bicicleta y un día dije, papi, quiero hacer lo que hace mi hermano, me gusta mucho y bueno, ya llevo 14 años en esto. Ese hermano es Esteban Soto, quien ya estuvo en Olímpicos y es su gran mentor. Aparte de que también nos toca competir juntos, creo que aparte de ser hermanos somos rivales, pero compartimos muchas cosas para el bien de los dos. Estuvo muy cerca de ir a Tokio. Lastimosamente por cuestiones de COVID y todo esto había muchas restricciones
y desafortunadamente pues caí yo. Pero todo tiene una razón de ser. Y entrar con toda la garra, como se dice, darla toda en la pista, dar lo mejor de nosotros y poder obtener una medalla. Y le llegó la hora de luchar por ese podio. Este miércoles a las 7 de la mañana, Juan José espera seguir demostrando la calidad de la dinastía Soto Ruiz en los 20 kilómetros. Vanessa, el dato de cierre, con estas 2 medallas que se consiguieron en la primera jornada del patinaje, Colombia ha llegado a 80 medallas en el total y como les decíamos, se ubica cuarto en el medallero de estos primeros Juegos Panamericanos. Yo me despido desde Cali con toda la información de los Panamericanos Junior. Mañana seguiremos contándoles de más de lo que pase en estas justas caleñas. Soy Paula Fresneda para RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchísimas gracias, Paula. Un abrazo y feliz noche y a descansar. Pues bueno, nosotros seguimos con más información y vamos a repasar cómo les fue a los colombianos por el mundo, sobre todo en Italia y en España. Comenzamos con Carlos Vaca, que hizo gol y 2 asistencias en la victoria 7-0 del Granada ante el Laguna por la Copa del Rey. Y por otro lado, en Italia, Luis Fernando Muriel completó 2 asistencias en la victoria también de su equipo, el Atalanta, ante el Venezia por la Serie A de Italia. Este es el primer gol de Carlos Vaca con el Granada. Pelota al palo y remate al fondo. Es el primero del colombiano desde que llegó al equipo en julio de este año. En el mismo partido, una buena noticia para la selección. Remate fortísimo al poste de Santiago Arias y el rebote lo tomó Adrián Butzke para el 4-0 parcial. Vaca volvió a participar en 2 tantos más, al minuto 54 y al minuto 76, cuando le pone la pelota en la cabeza a Jorge Molina para el definitivo 7-0. Y no contento, tuvo una más, pero la pelota se estrelló rebeldemente en el palo. Y en Italia, Luis Muriel asistió 2 veces a Mario Pasalic para la victoria del Atalanta por 4-0. En el segundo gol del Atalanta, pase preciso del colombiano para el croata. Y en el cuarto, el defensor todavía está buscando a Muriel, que con una jugada de crack lo dejó en el camino para asistir luego a Pasalic, que anotó el cuarto definitivo. Atalanta 4, Venezia 0. Elección de los consejos de juventud, 5 de diciembre. Información de servicio en RTVC. Jóvenes de Colombia, ustedes pueden participar en los consejos de juventud. ¿En dónde se habilitarán los puestos de votación y qué documentos se deben presentar? Las personas jóvenes entre 14 y 17 años votarán en el lugar donde haya sido expedida su tarjeta de identidad. Y las personas entre 18 y 28 años votarán donde tengan su cédula inscrita para cualquier otro comicio electoral. Adicionalmente a esto, los jóvenes que tengan su tarjeta de identidad votarán con ella, los que tengan contraseña votarán con su contraseña. El sistema de medios públicos conectado con los jóvenes. Y hoy es martes de invitado en RTVC Noticias y hoy tenemos música porque me acompaña el guitarrista Julián Rodríguez Blanco. Julián, bienvenido a RTVC Noticias. Laura, muy buenas noches y un cordial saludo para todos los televidentes llenos de toda la pasión de las cuerdas, de la música y de la magia. Julián, hay una pregunta con la que tengo que empezar sí o sí y es, explíquele a la gente qué es esta guitarra a la que le falta la mitad. No, pues resulta que estuve concursando en las Olimpiadas Mundiales de las Artes en Los Ángeles y allá llevé una guitarra común y corriente de madera y ellos veían como el show y yo no podía hacer ningún show porque estaba sentado acartonado y en un momento me fui por un almacén gigante que hay, empecé a mirar guitarras, pedí el favor si podía probarla y empiezo a tocarla y dije, no, esta es la guitarra que necesito, pero en realidad esta es una guitarra que no tiene uno el problema de que cuando está en una tarima tocando, por la boca de la guitarra se mete y genera ruido, si se acerca mucho al micrófono, genera ruido, si se aleja mucho no se escucha a la gente, además se puede desbaratar, es muy práctica. La caja de resonancia ellos la simulan, digamos, de una manera acústica para que por ninguna parte entre aire. A ver si estoy en lo cierto, o sea que le debemos toda su aparición en la guitarra y en la música al portero de su edificio. Bueno, mi historia es que yo vengo de un pueblo que se llama Boavita, allí nací en fruto de una familia, de una pareja de papá y mamá que fueron educadores, nos crearon a 10 hijos. Y antes de dormir, mi padre pues se autoenseñó tardíamente el tiple y antes de mandarnos a la cama nos cantaban. Y ese era como el buenas noches a los 10 hijos. Y ahí fue naciendo como ese sentimiento, como esa inclinación por el arte, por la música. Ya llegué aquí a Bogotá, no tenía guitarra, empecé en una escuela de música en la Luisa Calvo.
Y entonces yo qué hice, fui a un almacén de banistería, a un taller, y me regalaron un triplecito. Y a ese triplecito yo le rayé las cuerdas con un micropunta y los trastes. Entonces me la pasaba para todas partes en la chaqueta con ese palito y tratando de imaginarme el sonido de las cuerdas porque no tenía instrumento. Así fueron como 3 meses. Y un día donde vivía, el vigilante me dice, ese palito que tiene es para defenderse, que no le pase nada. Entonces le expliqué, no señor, no tengo guitarra y estoy en esta, pues hice algo, ¿cómo se llama? Recursivo. Pues qué sorpresa, el otro día él me llevó su guitarra. Una hija de él le había regalado hace unos 6 años una guitarra y la tenía ahí guardadita en el estuche y me dice, yo con este oficio no la voy a estudiar jamás. Y me la vendió en 18 cuotas de 1.000 pesos, eso estoy hablando de hace mucho tiempo, fueron 18 meses pagándole su guitarra. Pues entonces toquemos algo, usted me pasó ahí unas partituras, me puso a estudiar, me puso unos cifrados, cuéntele a la gente qué es lo que vamos a tocar. Bueno, viene Españolerías, es una composición